¿Cómo están, amigos? Dios les bendiga. Qué placer estar nuevamente con ustedes para compartir este maravilloso libro de Apocalipsis, Apocalipsis Fácil. Y estamos en el capítulo número 14 de este hermoso libro. Y aquí vamos a ver un primer cuadro, los 144,000. Dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos 144,000 aparecieron ya en el capítulo 7 y estaban dispuestos a llevar el evangelio y predicarlo por todo el mundo. Son judíos, 12,000 por cada una de las 12 tribus de Israel. Ellos predican la palabra del Señor, ellos evangelizan al mundo, pero cuando empieza la segunda mitad de la tribulación, el Señor se los lleva. Ellos no van a ver muerte. El anticristo no los va a poder matar, las plagas no los afectan porque tenían el sello de Dios, y aquí vemos que tienen el sello de Dios efectivamente, y el Señor los arrebata. Así como la iglesia fue arrebatada, así estos 144,000 también van a ser arrebatados cuando empiece la segunda mitad de la tribulación. Dice más adelante, ¿no? El versículo 4 dice: y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces estos 144,000 no solamente son arrebatados cuando empiece la segunda mitad de la tribulación, sino que dice aquí claramente son primicias, es decir, son los primeros salvados de la tribulación, los primeros que llegan a la presencia del Señor. En este caso, sin ver muerte. Esa es la particularidad. En el capítulo 7, volvemos a ese capítulo porque tiene mucho que ver con este capítulo 14, vimos dos cuadros. El primer cuadro era los 144,000 que salen a predicar el evangelio al mundo entero. Y el segundo cuadro era una multitud innumerable que fueron salvados porque oyeron, escucharon y creyeron la predicación de estos 144,000. Entonces, cuando aquí dice, estos son primicias para Dios, significa esos son los primeros frutos. Quiere decir que luego van a venir muchos más salvados. Pero los primeros salvados de la tribulación, los primeros en llegar al cielo, son los 144,000. Y dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Gloria al Señor. Bien, ellos cumplieron su cometido. Ahora, dijimos que en el capítulo 11, los dos testigos que estaban en Jerusalén fueron muertos por la bestia que surge del abismo, el anticristo supuestamente resucitado, pero sabemos que es un demonio que se apodera de ese cuerpo muerto, los vence, los mata, sus cuerpos están 3 días y medio tirados allí en las calles de Jerusalén. A los 3 días y medio el Señor los resucita y los lleva al cielo. Es decir que el Señor se lleva, a partir de la mitad de la tribulación, se lleva a los dos testigos, pero también se lleva a los 144,000. La iglesia no está. ¿Quién predica? Respuesta, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios nunca se queda sin testimonio sobre esta tierra. Usted me dirá: pastor, los ángeles no tienen permitido predicar el evangelio. Es verdad, usted tiene razón, pero eso es en esta dispensación. Mientras nosotros como iglesia estamos aquí en este mundo, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, dice la Biblia, pero Dios en esta dispensación no se lo permite. Pero en la tribulación, cuando ya no estén los dos testigos, cuando ya no estén los 144,000, porque fueron arrebatados al cielo, ¿quién predica? La iglesia no está. Dios le va a encargar a un ángel que recorra el mundo, recorra el cielo, y este ángel va a predicar, dice aquí, el evangelio eterno. ¿Cuántos evangelios hay? Hay un solo evangelio. Pablo dice: no hay otro evangelio, hay uno solo. Lo que sí, dentro del evangelio hay distintos énfasis. Usted, si está en su trabajo y tiene muchos compañeros de trabajo que no conocen a Cristo, usted le va a hablar del evangelio, pero les va a hablar de una determinada forma, de una determinada manera. Si usted se encuentra en un estudio bíblico donde todos son creyentes, usted va a hablar del evangelio, pero va a hablar de otra forma, usted va a hablar de otra manera. Si usted se encuentra en una reunión de matrimonios, usted va a hablar del evangelio, pero va a hablar de otra manera, de otra forma. ¿Por qué?
porque depende del énfasis que se le esté dando, qué es lo que uno quiere resaltar, remarcar, pero el Evangelio es uno solo. En este caso, el Evangelio eterno tiene que ver, como dice aquí el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este Evangelio eterno tiene que ver con que Dios es el creador, con que Dios es el único Dios verdadero y solamente a Él hay que darle gloria y solamente a Él hay que darle adoración. De eso se trata. Es un evangelio muy básico, es un evangelio muy elemental. Aquí no se está hablando de doctrinas más complicadas y cosas así. No, se está hablando de los más sencillos. Hay un solo Dios verdadero. Es como decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y solamente Él es digno de gloria, es digno de honra y es digno de alabanza, solamente a Él hay que adorarlo. De eso se trata, es un evangelio muy sencillo, pero es un énfasis, es el mismo evangelio que nosotros predicamos con un énfasis muy sencillo. Otro ángel, este es el segundo anuncio, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, a partir de la segunda mitad de la tribulación, Roma, el Vaticano, este sistema religioso falso, el ecumenismo, todas las religiones que se sumen a este nuevo orden mundial religioso, con sede en Roma, con sede en el Vaticano, van a ser destruidos. Nos va a decir el capítulo 17 de Apocalipsis que es el propio anticristo el que se levanta contra Roma y la destruye. Es el propio gobierno del anticristo, es el propio base de sustentación política, económica, militar, la que termina destruyendo a Babilonia, a este sistema de religión falsa. Entonces, en principio, hoy en día vemos como esta religión ecuménica es favorable a los propósitos del anticristo, pero va a llegar un momento en que al anticristo ya no le sirve, no le interesa ni siquiera esta religión falsa y simplemente la destruye. Versículo 9, y el tercer ángel acá, un tercer ángel, lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. La pregunta podría ser, bueno, el primer ángel dijo, adoren solamente a Dios, hay un solo creador. La pregunta sería, ¿y si alguien no lo adora, qué pasa? ¿Y si alguien quiere adorar a la bestia? El tercer ángel responde, bueno, va a recibir la ira de Dios sin misericordia, por eso dice allí sin rebajar. Va a recibir la ira de Dios en pleno, sin nada de misericordia. Será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la consecuencia. Entonces Dios está advirtiendo a través de los ángeles no solamente la buena noticia que da el primer ángel recorriendo el mundo entero diciendo adoren solamente a Dios, solo Dios es digno de adoración. Claro, ¿por qué dice esto? Porque en el capítulo 13 ya nos dijo que el anticristo, mejor dicho, el falso profeta, va a crear una imagen del anticristo y va a hacer que todo el mundo la adore y va a inventar una marca y va a llevar a las personas, a muchísimas cantidades de gente, lamentablemente, a que sean marcados. Y entonces el primer ángel dice, no, adoren solamente a Dios, no adoren a otra cosa, no adoren a la imagen. Así como allí en Babilonia, los tres jóvenes le dijeron a Nabucodonosor, nosotros no vamos a adorar tu imagen. Aquí este ángel está diciendo, no adoren la imagen. ¿Qué pasa si alguien lo hace? El tercer ángel responde, va a ser atormentado día y noche, va a recibir la ira de Dios, no va a tener reposo nunca jamás. Fíjese qué tremendo contraste. Los creyentes hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Estos incrédulos, muchos de ellos en la tribulación van a ser sellados por Satanás. Nosotros tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Estas personas por propia voluntad se van a dejar marcar, se van a dejar sellar y se van a privar justamente de la salvación eterna ofrecida en Cristo Jesús. Por propia decisión, por propia
capacidad de elegir, en este caso, ¿cierto? Malamente, por supuesto, ¿no? Versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Claro, van a haber muchos salvos, ya lo dijimos. Se van los 2 testigos, se van los 144,000, pero hay muchos que creyeron a ese mensaje, que son salvos, que recibieron a Jesucristo, que se quedan y que lamentablemente van a morir, pero aunque su muerte va a ser violenta, su muerte va a ser trágica, por la tremenda persecución que el anticristo, la bestia que surge del abismo, va a desatar en esos días, sin embargo dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Va a ser una bendición morir en el Señor, por supuesto. Otros van a morir sin Cristo y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es una paradoja, ¿cierto? ¿Cómo va a ser bienaventurados los que mueren? Cuando está hablando de una muerte violenta en esos días, ¿no? La decapitación nos habló allá en los sellos, en el capítulo 6. Una muerte realmente violenta. Sin embargo, aquí nos dice bienaventurados. Qué felices son los que mueren en el Señor. Señor, pero murieron violentamente, pero son felices porque están en Cristo. Gloria a Dios, ¿no? Y luego 2 cuadros que nos asemejan a la parábola, por ejemplo, del trigo y de la cizaña. Dice, miré aquí una nube blanca. Todo esto recuerde que es de la mitad de la tribulación en adelante. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, Cristo, obviamente, aquí no hay duda que es Cristo. Tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, es decir, a Cristo. Mete tu hoz, le dijo, y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Fíjese que aquí se hace un trabajo con delicadeza. Dice que el Señor Jesucristo mete su hoz y separa el trigo, porque aquí está hablando de mies, está hablando de una cosecha, está hablando del trigo. Así como se separa el trigo de la paja, el trigo de la cizaña, es lo que se está haciendo aquí con delicadeza. Recuerda que en esa parábola los siervos le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que nosotros apartemos el trigo de la cizaña? No, porque ustedes podrían dañar el trigo. Esa es una tarea de los ángeles al fin de los tiempos. Y aquí lo vemos el cumplimiento de esa palabra. Pero mire ahora, fíjese ahora el siguiente cuadro final, versículo 17. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, 2 ángeles más, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, a este ángel que acaba de salir con la hoz, no a Cristo, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. ¿Se da cuenta? Esto ya no es el trigo, esta es la paja, esta es la cizaña, esta es la vendimia, esta es la uva. Dice, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel no metió la hoz, arrojó la hoz. Esto se habla de ira, de juicio. Arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña. Esta es la paja. Este es la cizaña, la viña de la tierra. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Esto nos va a hablar de la batalla de Armagedón, ¿cierto? Esto se refiere a lo que va a suceder con el resto de las personas. Estos son los marcados por la bestia. Estos son los que nunca recibieron el mensaje, los que nunca quisieron creer, los que nunca se arrepintieron de los días de la tribulación. Estos son. Dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, es decir, más o menos 1,5 metros de alto por 1.600 estadios. Estos 1.600 estadios son unos 280 kilómetros, es decir, se hizo como un arroyo de sangre. Inmensa la matanza que va a suceder en Armagedón, porque este cuadro obviamente es de Armagedón, evidentemente. Entonces, ha pasado el capítulo 14, varias cosas. Primero nos dice que luego de la mitad de la tribulación, los 144,000 son raptados y llevados al cielo. En el capítulo 11 ya nos dijo que los 2 testigos también se van luego de la mitad de la tribulación. ¿Quién predica? Un ángel.
Un mensaje muy sencillo. Adoren a Dios, no adoren a la estatua, no adoren a la bestia, no reciban la imagen, no reciban la marca. Solamente Dios es digno de adoración. Un mensaje muy, pero muy sencillo. Si no se entiende este mensaje, no sé qué es lo que van a entender, porque realmente es un mensaje muy sencillo. Se anuncia también que el anticristo mismo va a destruir al sistema religioso falso, va a destruir el Vaticano. No solamente eso, sino que se anuncia también de que qué va a pasar con aquellos que adoran a la imagen, se postran ante la imagen, reciben la marca de la bestia, van a ser atormentados día y noche y Dios va a derramar su juicio, su ira sobre ellos sin ninguna clase de misericordia, sin rebajar la ira, eso quiere decir, sin misericordia. Y en la segunda parte de la tribulación vamos a tener dos cosechas. La primera cosecha es los que el Señor Jesucristo toma para sí. Los salvados, los que creyeron el mensaje, los que creyeron a la predicación de los 144,000. El Señor con toda delicadeza los toma para sí. Claro, van a recibir una muerte violenta. Dice, bienaventurados los muertos en el Señor. Estos van a morir por su fe. Ellos son salvos por creer en Cristo. Son salvos por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Es la única manera de ser salvos. Pero ellos, al igual que los primitivos cristianos, van a sufrir una muerte violenta, muy violenta. Pero bienaventurados los que mueren en el Señor. Y el segundo cuadro es aquellos que no crean el mensaje, que no crean el evangelio, que adoren a la bestia, que adoren su imagen, que se dejen marcar, van a participar justamente de que Dios va a pisotear con gran ira y enojo allí en la batalla de Armagedón y va a ser una matanza inaudita. Esto es lo que nos comentó el capítulo 14 de Apocalipsis. El Señor les bendiga, nos dejan sus comentarios al pie de este video y nos vemos en el capítulo número 15. El Señor les bendiga, estamos aquí en Apocalipsis Fácil.